Tomen asiento. En este tiempo, ¿no? En realidad lo que quiero hablarles es acerca de tu mejor timonel. El timonel es aquel que maneja el timón de un barco, ¿verdad? Y estaba viendo acerca del Titanic y decía que el Titanic tenía dos timones, porque en ese tiempo habían estado haciendo la transición del sistema a vela al sistema a vapor, ¿no? En los barcos. Entonces el Titanic tenía, ¿no? Esos dos timones tenía. Y cuando vieron el iceberg, no, decía, ¿no? Que vio el iceberg y dieron la orden para que el timonel se vaya, ay, se me ha ido, no recuerdo si al lado derecho o izquierdo, pero él entendió mal y lo hizo al lado contrario al que se le había pedido, porque también estaba nervioso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se dieron cuenta, rápidamente cambiaron de rumbo, pero ya era muy tarde. Ya no se pudo hacer nada y todos conocemos lo que ha sucedido con el Titanic, ¿no? Han muerto más de 1.500 personas en ese lugar y hablaban, ¿no? De una y otra cosa que se podía haber hecho en ese momento, pero no lo hicieron, ¿no? Y me imagino que fue por el hecho de estar nerviosos, asustados y todo, ¿no? Queriendo hacerlo mejor, pero el nerviosismo y el susto no nos permite mirar más allá. Y a veces nosotros somos así, somos guiados por el temor, somos guiados por la falta de fe, la falta de confianza en algo, en el Señor, perdón. Siempre queriendo confiar en nosotros, confiando en nosotros mismos. Somos nosotros nuestro propio timonel. Y ahí es donde erramos muchas veces, ¿no? Y quiero que leamos el Salmo 51. El Salmo 51. Vamos a ir leyendo. Tengo en la versión NTV. Me encantó mucho este salmo mientras lo leía. Y es un salmo que en realidad David lo escribe cuando el profeta Natán dice, ¿no? Fue a verlo después de haber cometido el adulterio con Betsabé y haber matado en realidad, ¿no? A Urías, al esposo de Betsabé. Entonces dice en el Salmo 51, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, ¿no? Hasta ahí leamos. Lo que estaba haciendo David era en realidad reconocer lo que había hecho. ¿Por qué no lo reconoció antes? ¿Por qué creen que no lo reconoció antes? ¿Por qué tuvo que venir el profeta a decirle lo que sucedió? Porque él era un hombre de Dios, era conforme al corazón del Señor. Y él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Pero ¿por qué creen que él no lo reconoció antes? Alguien que pueda decir. ¿Por qué creen? ¿Mm? Es tan difícil, ¿no? A veces nosotros abrir nuestros ojos al pecado. Cuando nosotros estamos en pecado, muchas veces no nos damos cuenta. Como decía mi esposo hace rato, creemos que estamos haciendo bien, incluso nosotros, ¿no? Creíamos estar dándole al Señor lo que le corresponde, es cierto, pero no le estábamos dando de lo primero.
lo primero que le correspondía a él, y nos estábamos equivocando hasta que tuvimos este tiempo, ¿no? Mi esposo estuvo leyendo muchísimo más y bueno, en un audiolibro, ¿no?, que estábamos escuchando, hablaba acerca de ello y, y nos dábamos cuenta que también estábamos equivocados. Y era como que la voz de ahora no hay un profeta, ¿no? No hay alguien a quien, como el profeta Natán y demás, que viene a decirte directamente, o sabemos que fulano es el profeta y a ver qué nos dice. No, creo que ahora el Señor habla a cada uno de nosotros de una manera especial y de forma individual, como quiere a cada uno. Entonces, de esa manera fuimos entendiendo también con mi esposo, y era algo que queríamos que ustedes también lo sepan, porque podemos caer en errores que tal vez no nos damos cuenta que estamos en un error, y tiene alguien que venir a decirnos. Si tú te examinas, ¿no?, y dices a ti mismo, o sea, Señor, a ver, ¿qué está dentro de mí? Y eso era lo que pasaba con David. Pienso que él no se dio cuenta de la magnitud que tenía su pecado. Sabía que estaba mal, pero también conocía a un Dios bueno, ¿no? Al oso de peluche, al oso de peluche que es Dios, que lo perdona todo, que ama, que iba a ser él perdonado porque iba a sacrificar, ¿no? En ese tiempo se hacían los sacrificios. Él iba a ser perdonado porque iba a hacer su sacrificio. Y a veces uno piensa que va a ser perdonado porque viene al culto, puede ser que vengas temprano, puntual y todas esas cosas, ¿no? Y crees que vas a ser perdonado por eso. Pero en realidad hay algo mucho más profundo que el Señor quiere y entra, ¿no?, hacia ti. En el Salmo 32, 3, si alguien me lo puede leer. Alguien que lo tenga ya. El primero que lo encuentre. Salmo 32, 3. Aquí ya está. Ya lo encontró. Gracias. Pero a ver. Está bien. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No, a ver, continúa por favor. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Qué lindo. Qué lindo. Cuando nosotros hablamos y le confesamos al Señor, pero ¿de qué le vamos a confesar si no sabemos muchas veces? Y es justamente el Espíritu Santo que tiene que venir a poder enseñarnos verdaderamente. Él es ahora nuestro profeta, Él es el que nos habla, el que nos da, ¿no? Nos dice todo lo que necesitamos, nos guía. Es Él. Y si nosotros no escuchamos esa voz, vamos a estar en silencio y muriendo cada vez más, ¿no? Debemos aprender a pedir perdón, como lo hizo David. David decía en el verso 5 de Salmo 51, dice, ¿no? Pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. O sea, eso nos quiere decir que el Señor, desde el vientre de nuestra mamá, ya nos ha hecho honrados y ya nos ha llenado de sabiduría. ¿Dónde nos empezamos a corromper? ¿Dónde empezamos a corrompernos? Es en la tierra, porque vivimos entre todo, y en la tierra está el príncipe del mal, ¿no? De la mentira.
el que viene a mentirnos y hacernos creer lo que él quiere, ¿no? Y hacernos creer que estamos bien, que somos buenos cristianos también. Pero creo que es lo que el Señor nos está queriendo enseñar en este tiempo. Abrir nuestros ojos y hacer como David, a pedir perdón. Me gusta mucho el verso 5 del Salmo 32 que leímos, que dice, no, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis pecados y no encubrí mi iniquidad. Perdón, tú perdonas mis pecados. El Señor es el que nos perdona, el que nos llena en realidad de esa paz que necesitamos. Vivimos en este mundo tranquilos algunos, es cierto, pero a veces estamos muy afligidos por algunas enfermedades, estamos afligidos por por deudas, o por qué voy a hacer si no tengo trabajo, o tengo demasiado trabajo, ¿no? Como que no sabemos qué hacer, ¿no? Había momentos en que yo decía, Señor, ¿para qué voy a la iglesia si no puedo ni escuchar? Decía, ¿no? Porque yo lo veía a mi esposo aquí y yo con los niños, y ustedes saben cómo son Sebastián y Belén, ¿no? Que son muy activos, entonces era detrás de ellos todo el tiempo. Y como yo decía, ay, no sé. Y a veces le decía a mi esposo eso, ¿no? En vano creo que voy a la iglesia porque no escucho nada, le decía, ¿no? Y estoy ahí y estoy más pendiente qué está haciendo Sebastián, qué está haciendo, o bueno, qué necesita Belén, porque era chiquitita todavía, ¿no? Y así, o me dedico a Belén y Sebastián ya está por otro lado, ¿no? Entonces era complicado. Pero me doy cuenta que creo que el Señor quería verme en ese lugar, verme ahí en la iglesia. Quería que mis hijos aprendan a adorar al Señor, ¿no? Aprendan y sepan que hay días en que ese es el día del Señor. Y ese es el día de poder estar todos como hermanos. Él quería eso. Y eso lo voy entendiendo de poco a poco, ¿no? Y creo que es el Espíritu Santo que me enseñaba esto. Y yo pecaba, decía, ¿no? Yo era pecadora tal vez al pensar de esa manera, ¿no? Y uno diría, pero eso no es pecado. ¿Qué malo has hecho? No le estaba poniendo en primer lugar al Señor. En primer lugar estaba poniendo a mis hijos y mi tranquilidad. Ese era mi primer lugar, ¿no? Mis pensamientos. Hasta que uno entiende, a veces pareciera no ser pecado alguna cosa, pero que sea el Señor revelándonos en qué es lo que no estamos haciendo bien. A veces no estamos hablando a la gente que necesita, o nos descuidamos de aquellos a quienes hemos hablado del Señor y nos hemos olvidado, ¿no? Y es como David mismo, mientras su hijo estaba enfermo, cuando ya nació, él estuvo ayunando y orando por él. Murió y dejó ya, ¿no? No esperemos a que mueran los hijos a quienes nosotros hemos hablado, ¿no? Esos dolores son muy, muy, muy duros. Y bueno, ya lo contó mi esposo también, ¿no? Acerca de la hermana en este último. Tanta era la desesperación, ¿no? De poder hablar a esa ancianita. Y eso es en realidad el estar en oración, el estar buscando. Este hombre, David, había matado al esposo de Betsabé. Llegó hasta ese punto, pero ni siquiera así se dio cuenta de su pecado. Qué duro fue para él
darse cuenta de lo que él verdaderamente había hecho, ¿no? Le dice David a Dios, devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. El verso 9, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Renueva un espíritu fiel, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Está buscando corazones limpios. Y ese espíritu de fidelidad es Él mismo. Le podamos pedir al Señor, dame ese espíritu de fidelidad porque quiero serle fiel, quiero serte fiel a ti, Señor. Y me impacta este verso, el 11 dice, no me expulses de tu presencia y no me quites de tu Espíritu Santo. Tan lejano se sentiría cuando se dio cuenta, ¿no? David, lo que había hecho, que decía, no me expulses de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. Se estaba sintiendo demasiado lejano. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo me sentí así una vez. Y era cuando estaba empezando a conocer al Señor. Y me sentía bien. Y en ese tiempo, no sé ahora, ¿no? Ya. Pero las jovencitas estábamos en la calle y siempre sufríamos el hecho de que habían jóvenes muy, muy maliciosos que venían y nos tocaban, ¿no? En las calles, en el mercado, en cualquier tumulto. Y muchas veces había pasado eso. Entonces yo decía, ay Señor, qué horrible es eso. Y no sabía cómo defenderme, si darme la vuelta o hacer algo, ¿no? Pero desde que conocí al Señor no me volvió a pasar más. Yo estaba empezando así, ¿no? Y me sentía segura con Él. Me sentía muy segura. Entonces, hubo un tiempo en que llegaron unas primas de Estados Unidos. Yo, como era recién convertida, bueno, ellas querían ir a cantar al karaoke y todo lo demás, les gustaba siempre eso. Entonces, vamos, que vamos. Y yo en mi corazón no estaba segura si ir o no ir, voy o no voy, así, ¿no? Así estaba. Y bueno, las acompañé porque están llegando, no llegan cada vez, llegan de mucho tiempo, y ya, las acompañaré. Y mientras estaba yendo, era terrible, porque era como que toda la gente me miraba, así sentía, ¿no? Como que toda la gente me miraba. Me sentía totalmente desprotegida, sentía miedo de todo aquel que se me acercaba. Y yo decía, ¿por qué es esto? Y era justamente eso, ¿no? Estaba experimentando la falta del Señor. Era la ausencia de su espíritu, porque yo había decidido hacer algo que a Él no le agrada. En mi duda, ¿no? De agradar a mis primas o pasar un tiempo con ellas, ¿no? Estaba desagradando a Dios. No estaba haciendo lo correcto. Entonces, yo mientras iba al lugar me sentía así. Entré al lugar, ¿no? Estuve con ellas, pero no pude estar tranquila. No pude estar. Fue, creo, el tiempo más feo que viví, y me di cuenta de esta palabra, ¿no? ¿Cómo se sentiría David cuando le dice, no me expulses de tu presencia? En la presencia de Él nos sentimos seguros. No me quites tu espíritu.
El Espíritu del Señor es quien nos da vida. Es el que trae esa paz cuando no la tenemos y las fuerzas cuando no hay. Es el que trae la fe cuando no podemos confiar más. Algunas veces se han debido decir, ¿no? Incluso con el Señor mismo: ya no puedo más, Señor, y querer dejarse. Pero es el Espíritu de Dios que no lo ha permitido, y es por eso que están aquí. O que una vez más Él los ha vuelto a traer a este lugar, o a sus pies, a su presencia. Y así lo llevó el Señor a David, otra vez a la presencia de Él. Y después de eso le vuelve a pedir, ¿no? David en el verso 12 le dice: restaura en mí la alegría de tu salvación. Él se sentía que ya no era salvo. Restaura en mí la alegría de tu salvación. El Señor le había dado la seguridad de esa salvación, pero él ya no se sentía seguro. ¿Por qué le estaba pidiendo esto? No tenía esa seguridad porque había pecado de manera terrible. Y él mismo y tú mismo algunas veces habrás dicho: lo que hice no tiene perdón. O lo que él o lo que ella me han hecho no tiene perdón. Pero en realidad es justamente eso, ¿no? Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Cuando no le obedecemos al Señor, sí o sí vamos a pecar. Entonces dice, no, enseñaré a los rebeldes tus caminos. Ahí está la prédica, la evangelización, ¿no? Enseñaré a los rebeldes tus caminos, aquellos que no quieren escucharte, aquellos que no quieren obedecerte, aquellos que hacen lo que les da la gana, aquel fulano que todo el tiempo me trata mal, ¿no? Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti porque te van a conocer a ti primero y van a saber qué tipo de hijo eres. El verso 14, perdóname por derramar sangre. El confesar el pecado. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. El perdón del Señor, ¿no? Qué hermoso. Desata mis labios, dice, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Es lo que les decía, ¿no? Puedes hacer miles de sacrificios en la iglesia, con los hermanos, dando todo lo que tienes a los pobres. Pero si tu interior no ha cambiado, si tu interior sigue igual, no obedeces, de nada sirve. Y eso creía David. Eso creía él, pensaba que él podía, tenía tantos rebaños, tenía tanto para ofrendarle al Señor, y en ese tiempo era así la expiación de pecados. Entonces él podía ofrendar y listo, ya, fue perdonado. Pero él entendía ahí y decía, tú no deseas sacrificios. De lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Y dice en el 17, ¿no? El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Ese espíritu quebrantado que le obedece,
Y cuando le obedecemos, hacemos lo que Él quiere y estamos donde Él quiere. Nos dejamos guiar como Él quiere, dejamos que Él sea ese timonel de nuestro barco, que somos nosotros. Es Él quien nos guía. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Estaba pidiendo protección, no solo para él, protección para todo el pueblo. Entonces te agradarán los sacrificios. Miren, o sea, sí, el Señor quiere los sacrificios también, pero ¿cuándo? Cuando un corazón está quebrantado y humilde. Y dice, entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Qué lindo. Que cuando el Señor, cuando tú das, Él se goce, se alegre de lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo con ese corazón quebrantado. No dice llorando. ¿No? Quebrantado no es llorando o entristecido. Quebrantado es obediente, sumiso a Él. Lo hago, Señor, porque quiero agradarte. Lo hago, Señor, porque es para ti. Tal vez hemos estado enfatizando el hecho de venir temprano. Lo hago, Señor, quiero ir temprano porque lo hago por ti. Lo hago por ti, porque tú eres el primero en mí y te necesito. Necesito que dirijas mi vida, necesito que dirijas mi familia. ¿Quién no quiere que Dios dirija su familia? Sus vidas, sus negocios. Todos queremos que Él lo haga. Pero Él está diciendo, no eso. Quiero ese espíritu quebrantado, obediente. Es ahí donde el Señor se alegra con todo lo que tú haces y se goza. Es el espíritu del Señor que debemos anhelar, porque ese es nuestro timonel. El Espíritu de Dios, aquel que nos va a enseñar a ser obedientes. Amén. Amén. Podamos ponernos de pie y le pidamos al Señor ahí donde están. Si alguno quiere salir de su lugar y venir aquí adelante, tal vez para estar más a solas, está bien. No por el hecho de que adelante es mejor o atrás, no. Tal vez quiere estar a solas, un poco más alejado, puede venir. Misericordia de mí, oh Dios, con inagotable amor y tu gran compasión. Cierra tus ojos y deja que sea el Espíritu Santo el que empiece a hablarte, que empiece a hablarte en tu corazón. Toda culpa, llévate todo pecado. Como el siervo brama por las corrientes y deja que el Espíritu Santo toque tu vida y puedas tú decirle, aquí estoy, Señor. Como río fluye mi interior, purifícame, ven y límpiame. como río fluye mi interior. Necesito de tu presencia. Purifícame, ven y Perdóname, Señor, por límpiame. haber sido un rebelde más.
Señor, he venido a este lugar a poder escucharte. Así, Señor, he venido a este lugar a poder, Señor, abrir mi corazón y derramarme, Señor, ante ti, para que tú hagas en mí ser nuevo, Señor, para que pongas en mí esa alegría de tu salvación, mi Dios, que verdaderamente viva como un hijo, una hija, Señor, que ha sido salvada para vida, para rendirme, Señor, a ti, para poder ser luz a los demás. No quiero ser esa luz escondida, Señor. Levántate, 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 Espíritu Santo, en este lugar. Levántate, Espíritu Santo, 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 Ramasía. Santo Ramasara Baramasía. Dile que te limpie. Habla con Él, deja que Él obre, deja que Él obre. No te quedes callado, no te quedes callada. Santo, 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 Santo. Aquí estoy, Señor. Conoces, mi Dios, todas mis debilidades. Conoces cada una de las veces, Señor, que te he desobedecido. Tú sabes, Señor. Limpia, sana, purifica, limpia, sana, purifica, limpia, sana. Ven, Purifica, limpia y sana. Purifica, limpia y sana. Purifica, limpia y sana. Ven, ven, ven. Y purifica, limpia, sana. Purifica, limpia, sana. Santo, Ramasía, Ría, Masara, Barabasía. Derrama tu corazón, derrama tu corazón, derrama tu corazón. Santo Ramasía, Ría, Masara, Basía. Recibe de su presencia, recibe de esa presencia que está purificando tu vida. Más y más y más y más y más, 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 más. Llénate de su presencia, llénate de su presencia, llénate de su presencia, presencia que quema y que deshace toda obra del enemigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Santo Ramasía, Ría, Basara, Basía. Santo, 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 Ramasara, más, Sara, Masía, Ría, Basara, Basía. Purifica, limpia, sana. Purifica, limpia, sana. Purifica, limpia, sana. Ven, ven, ven. Y purifica, limpia, sana. Purifica, limpia, sana. Purifica, limpia, sana. Ven, ven, ven. Purifica, limpia, sana. Y ven y llénalo todo. Ven y purifica mi relación. Limpianos, limpianos, purificanos, Señor. Purifica mis amados. Oh, limpianos. Purifica mi familia. Purifica mi país. Más, Señor. Limpia, sana. Profetízalo. Purifica. En el nombre de Jesús, gracias. Purifica, limpia, sana. Oh, Santo Dios, gracias, gracias, gracias. Purifica, limpia, Aleluya. clamor de purifica, limpia, sana. Purifica, limpia, sana. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi
pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Créeme, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo la daría, no quieres holocausto. Los sacrificios tuyos son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ven, Espíritu Santo, toca. Ten misericordia de mí, oh Prepáranos, Dios. Señor, para lo que está por venir. Gracias, Dios, gracias porque este día es un día que te estamos dando como primicia de este mes. Este día lo estamos dedicando a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Como el siervo brama Gracias, Jesús. por las corrientes de aguas, esa generación por Aleluya. tu gloria clama. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Purifícame, ven y límpiame. Como Santifica río tu iglesia, fluye mi Espíritu Santo. interior. Más y Purifícame, más y ven y más. límpiame. Más Si y humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y pidieren perdón, yo escucharé desde los cielos y sanaré su tierra. Aleluya. Ten misericordia de mí, oh Dios. Aleluya, sí, Señor, sí, Con Señor. inagotable amor y tu Bendito gran eres tú, compasión. Señor, Dios de gloria. Te alabamos y te Borra las exaltamos. manchas de mi pasado. Oh, aleluya. Lávame de toda culpa y llévate Mientras todo callé, pecado. se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Oh Señor, por eso orará a ti todo santo del tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él, porque tú estás rodeándolo, Señor. Padre, gracias. Más, Espíritu Santo Dios. Ven y límpiame.
Purifícanos. purifica, limpia, sana. Lávanos. Fe, Hoy comenzando una nueva etapa en la iglesia. sana. Vidas consagradas, volviendo al primer amor, Purifica, limpia, sana. haciendo las mismas obras que hacíamos antes. Y purifica, limpia, sana. Purifica, limpia, sana. Purifica, limpia, sana. Purifícame, Señor. Purifica, limpia, sana. Purifícame. Limpia, sana. Purifica, 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 y como río fluye en mi interior. Purifícame, ven y límpiame. Y como río fluye en mi interior. Más, Purifícame, llénanos de tu Espíritu ven y Santo. límpiame. Purifica, limpia, sana. 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 Y ven y llénanos. Purifica, limpia, sana. Purifica mi relación. Purifica mi relación. Purifica mi estado. Purifica mi familia. Purifica mi país. Purifica, limpia, sana. Profetízalo. Purifica, limpia, sana. Que la nación se olvida. Limpia, sana. Ven, ven, ven. Es el clamor de los hijos. Limpia, sana. Es el clamor de mi generación. Limpia, sana. Es el clamor de mi nación. Limpia, sana. Oh, ven, purifica, limpia, sana. El Señor purifica todo en mi interior. Señor, Señor, desconoce mi corazón. Creo en tu palabra y en lo que dices, que si yo me humillo delante de ti y me arrepiento de mis pecados, tú eres fiel. Sí, Señor Jesús. Tú eres fiel, tú eres justo y fiel, y me perdonarás, y tú me librarás, Gracias, y Jesús. me sanarás, y me levantarás. Aleluya. Yo, Señor, crea en mí un corazón puro, Gracias, Jesús, por tu presencia. Ahí donde estás, dile gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús. 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 Aleluya. Amén. Y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios.